Hola, buenas tardes. Para mí es un placer darles la bienvenida a este último seminario que tenemos organizado con SLACIP para este año 2024. En esta ocasión le corresponde al Comité de Kinesiología y quiero presentarles a Sebastián Andrés Godoy Salinas, licenciado en Kinesiología, especialista en Kinesiología Intensiva, además terapeuta respiratorio certificado y quien es el director del Comité de Kinesiología y Fisioterapia de la SLACIP. Trabaja en la unidad de paciente crítico pediátrico y en la unidad de kinesiología del Hospital San Pablo de Coquimbo, en Chile. Muchas gracias, Evelyn. Bienvenidos a todos. Tal como me comentaba Evelyn, hoy es nuestro último webinar de parte de la Sociedad Latinoamericana de Cuidados Intensivos Pediátricos y eventualmente queremos terminarlo, ojalá, ¿cierto?, con el mejor de las instancias junto a un gran grupo de expertos, en la cual voy a ir presentando cada uno de ellos. El que me va a acompañar el día de hoy en el webinar que vamos a presentar es David Wood. Un colega David Wood es kinesiólogo intensivista pediátrico de la UCI pediátrica del Complejo Asistencial del Dr. Sotero del Río. Es magíster en intervenciones respiratorias de la Universidad Andrés Bello, candidato a doctor en actividad física de la Universidad Iberoamericana de México y académico de la Facultad de Medicina de la Universidad Finisterra. Bienvenido, David. Hola a todos. También nos va a acompañar dentro de todo lo que va a ser la discusión en el panel de expertos el kinesiólogo Fernando Bustos. Él es kinesiólogo de la Universidad de Concepción. Él trabaja en la unidad de cuidados intensivos pediátricos del complejo asistencial del Dr. Víctor Ruiz de Los Ángeles. Él es especialista en kinesiología intensiva del DENAQui, terapeuta respiratorio certificado, miembro de este comité, secretario de nuestro comité de kinesiología, docente del diplomado de kinesiología en cuidado respiratorio de la Universidad de Concepción y docente de cuidado respiratorio en Academia Inspiration. Bienvenido también, Fernando. Hola a todos, ¿cómo están? También tenemos la gran oportunidad, ¿cierto?, de compartir con otra gran kinesióloga argentina, Lorena Krisnik. Ella es kinesióloga licenciada en Kinesiología y Fisiatría, titular de guardia de la UTIP del Hospital de Niños Gutiérrez, y es directora de la carrera de Kinesiología y Fisiatría de la Universidad Católica de Argentina. Bienvenida, Lorena. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto para mí estar acá con todos ustedes. Gracias, Lorena. También tenemos, ¿cierto?, la gratitud de poder contar con Gabriela Malma. Ella es fisioterapeuta cardiorrespiratoria de Perú, que trabaja, ¿cierto?, en la unidad de cuidado intensivo del Instituto Nacional de Salud del Niño. Bienvenida también, Gabriela. Muchas gracias. Muy amable por estar acá, por invitar. Y también, por último, vamos a tener, ¿cierto?, también a una gran kinesióloga, licenciada en kinesiología del Hospital de Niños de Ricardo Gutiérrez, ella proveniente de Argentina, de Buenos Aires, nuestra past president del Comité de Kinesiología, vocal de SLACIP, miembro referente para Argentina de la primera Asociación de Ventilación Mecánica No Invasiva Latinoamericana el 2024 y miembro de la Asociación de Profesionales del Hospital de Niños, la señorita Mariana Celis. Bienvenida, Mariana. Muchísimas gracias, Sebastián. Para mí es un placer nuevamente estar con ustedes y seguir siendo miembro del comité. Muchas gracias, chiquillos. Entonces vamos a dar inicio a lo que es nuestro conversatorio, ¿cierto? Y en la Ujú. cual doy el pase a David para empezar a plantear, ¿cierto?, la dinámica que vamos a ver hoy en día con este gran cantidad de grandes exponentes de Latinoamérica. David. Muchas gracias, Sebastián. Así es. Bueno, hoy día nos toca un tema bastante interesante que tiene que ver con estos pacientes que nos llegan de repente a los hospitales, ¿cierto? La urgencia, a las unidades, a las UTI y a la UCI, que son estas crisis asmáticas, ¿cierto? Pacientes muchas veces crónicos que cursan con dificultad respiratoria importante y claramente necesitan muchas veces de algún tipo de soporte ventilatorio. Y la idea es que hoy día conversemos un poco la realidad de distintos centros respecto al manejo de estos pacientes. Así que les tenemos para presentar un caso clínico bien interesante, ¿cierto? Este es un paciente, ¿cierto? Un preescolar de 4 años que ingresa al servicio de urgencia, ¿cierto? Traído por su madre por un cuadro respiratorio agudo, dificultad respiratoria, aumento de la frecuencia respiratoria.
y los médicos lo diagnostican como una crisis asmática, y un paciente con antecedentes previamente descritos. A la evaluación en la urgencia, se encuentra que el paciente está vigil y alerta y tiene una frecuencia respiratoria de 38 por minuto y una frecuencia cardíaca de 181, saturando 93%. La presión arterial 118,77 y presenta retracciones una cruz subcostal. A la ocultación, músculo pulmonar presente, pero globalmente disminuido, ¿cierto? Con algunas sibilancias tanto inspiratorias como expiratorias. Así que en la urgencia le piden algunos exámenes, de entre ellos, lo primero que le piden son gases arteriales, y son los que aparecen en pantalla. pH 738, PCO de 23, bicarbonato de 24, exceso ACE de 0 y PO2 de 87. Lo primero que se observa acá es que efectivamente el paciente viene con un trabajo respiratorio aumentado, así que se ve una baja en la CO2. En el fondo esto es observable siempre cuando hay un cuadro obstructivo severo y los pacientes tratan de mantener la ventilación minuto, con lo cual podemos observar una caída en la CO2 de los gases al principio. La radiografía, que se lo toma también en la urgencia, tiene principalmente hiperinsuflación pulmonar, infiltrados bilaterales, aumento en los espacios intercostales, diafragma aplanado. Ya, el típico cuadro principalmente obstructivo, sin una sobreinfección, al parecer, de tipo neumónica. Entonces, lo que nos compete, ¿cierto?, es a conversar un poco respecto al manejo que tiene este paciente desde el ingreso a la urgencia. Y lo primero es hablar un poquito del manejo real o inicial que ustedes realizan, ¿cierto? Es un centro, partiendo por la urgencia, ¿ya? Está planteado el caso, ¿cierto? Así que dejo aquí para que vayamos comentando. Gabriela, cuéntanos, te doy la palabra para que nos comente más o menos lo que ustedes realizan allá en Perú. A ver, mira, sí, yo trabajo en la unidad de cuidados intensivos y los colegas que trabajan en urgencias, cuando reciben al paciente, definitivamente la evaluación médica en la emergencia se hace pues a través del score, puede ser tan modificado o el PRAM que están usando actualmente, ¿no? Grado de severidad. Y cuando hay posibilidades, porque nuestro instituto es un instituto súper grande de nivel 3, 2, y entonces la cantidad de pacientes es abrumadora muchas veces y sobre todo en épocas de invierno, ¿no? Eh, lo que se hace como manejo inicial después de atención previa es, en cuanto a la parte ventilatoria, es que inician con nebulizaciones como broncodilatadores, ¿no? Y le hacen la observación durante las primeras horas. Van dependiendo de cómo esté el paciente, cómo vaya evolucionando, van a determinar si pasan o no a otro dispositivo, generalmente una cánula de alto flujo, ¿no? Eso es lo que se acostumbra a hacer en la emergencia. eh, a medida que vamos avanzando, vamos viendo qué otros pasos seguimos, ¿no es cierto? Perfecto, perfecto, Gabriela. Muy bien. Claro, ese es el manejo, ¿cierto?, que uno espera. Cuando el paciente llega a la urgencia, efectivamente, un manejo médico al principio, ¿cierto? Broncodilatadores, muchas veces corticoides, incluso a veces hasta sulfato de magnesio, ¿cierto? Para poder tratar de revertir este cuadro obstructivo, ¿cierto? Ujú. Mariana, cuéntanos más o menos también si tú tienes alguna experiencia en la urgencia. Tu micrófono, Mariana. Gracias, Gaby, qué atenta. Ujú. Muchas gracias, David. Sí, bueno, trataré de hacer como Gabriela, bien expeditiva y concreta. Em, Nosotros, una cosa es, que seguramente vamos a hablar después, una cosa es lo que hacemos, otra cosa a veces coincide, a veces que no, con lo que se debe hacer, ¿no? En realidad yo trato de que coincida. Esto es un equipo entre médicos, kinesiólogos, enfermeros, ¿no es cierto? Y también, por supuesto, terapistas, así que hay muchas aristas ahí en juego. El- lo que se hace una vez que ingresa el paciente es, como dijo Gaby, el tratamiento. Lo primero es la oxigenación, en realidad primero es la evaluación, tomando los parámetros, frecuencia respiratoria cardíaca, el uso de accesorios, etcétera. Y ahí inmediatamente se le coloca oxígeno o no, según lo importante. Lo más importante es la evaluación del oxígeno, el requerimiento de oxígeno. Ahora, a partir de ahí, bueno, se esperará una hora, 2 horas, a veces un poco más, para ver que si revierte esta situación
si un score, ya después hablaremos, si es un paciente que está moderado, que está taquipnéico o con uso de, bueno, si usa accesorios ya es muy probable que se interne, pero se espera hasta que vaya del punto donde esté para abajo, para que sea del moderado al leve, y si es el leve, que se mantenga en leve y ya, o que baje a cero. Y después, es decir, la oxigenoterapia, concretamente, la oxigenoterapia como siempre se la conoció desde el inicio, con calma nasal, máscara, y solo después, si después de 2 horas, tres, el paciente sigue igual o vemos inmediatamente de colocarle la máscara que la saturación de oxígeno, que es algo muy importante, no sube pero lentamente o se detiene en 93, o sea, no solo el valor, sino el tiempo que se detiene, ahí se puede colocar CAFO, pero dependiendo de la mecánica, el score otra vez al score. y la presurización o no que se necesite de aire, ¿no? Cierto. Parece que estamos bien de acuerdo con que al principio, ¿cierto?, hay un manejo más médico, ¿te fijas? O sea, vamos a darle una chance, al parecer, al ingreso, no lo vamos a conectar directamente, ¿cierto? Lorena, no sé si nos quiere aportar algo también. Sí, no, estoy de acuerdo con las chicas de primero hacer una buena valoración clínica del paciente eh, para determinar cuál es la necesidad. Obviamente que hay pacientes que ingresan en una situación mucho más grave y ahí no tenemos que demorarnos en escalar en el tratamiento porque termina siendo más perjudicial para el niño. En este caso, que sería un grado moderado, no es tan severo, quizás en el paciente que ustedes plantean, se tendría una conducta expectante porque también el ingreso a la terapia tiene sus complicaciones, quizás empeora el cuadro, hay que también tener en cuenta, depende de los recursos que tengamos cada uno, en qué lugar ocurre todo eso, porque de repente nosotros en el hospital de niños, en el Gutiérrez, tenemos un buen equipo de kinesiología que está de guardia 24 horas, tanto dentro de la terapia intensiva como afuera. Entonces, quizás ese paciente puede ser monitorizado y seguido y controlado bastante minuciosamente, bedside, y viendo si, como dice Mariana, si evoluciona para bien, favorablemente con el tratamiento médico, o no hay evolución o involuciona. Entonces, me parece que lo más precozmente tenemos que actuar para evitar mayores problemas o complicaciones en estos niños. Entonces, estamos todos de acuerdo. Ahora, Fernando, ¿tú qué crees? ¿Cuánto sería un tiempo prudente, por ejemplo, para esperar? Y al tiro calzo con la segunda pregunta, para pensar en un soporte ventilatorio probablemente. Claro, yo creo que Lorena dio en el clavo en un punto que es clave, que tiene que ver con qué tanto recurso humano, digamos, está realmente en la urgencia en todos los lugares el kinesiólogo, eh, que podría ser de utilidad tal vez al considerar el soporte no invasivo. Ese es un punto que me parece como bien importante. Em, lo otro es que aquí en Chile al menos, yo diría que está bien estandarizado, que hay un manejo que tiene un cierto horario, que viene desde el ambulatorio de la atención primaria, que es el paciente con esta obstrucción, ¿cierto? Con cuadro respiratorio, con más trabajo respiratorio, y que se le hace una primera, lo que llamamos aquí en Chile, hospitalización abreviada, que es básicamente un tren de aerosol terapia, para evaluar respuesta. Eso habitualmente no debiera tardar más de una hora. Luego de esa primera hora, si el paciente no responde, viene una segunda hora de tratamiento, y eso puede ser todo, tanto en la urgencia como incluso en un consultorio. Eh, Se vuelve a hacer la misma hospitalización abreviada, pero sumado a un corticoide endovenoso. Eso, insisto, ahí volvemos a gastar una hora más, o incluso me atrevería a decir que podría ser menos, pero
esas 2 horas son más o menos de rutina. Eh, Ahí uno podría preguntarse si es mucho tiempo o no, pero eso yo diría que es bien estándar aquí en Chile. Ujú, Tiene muchos años esa norma, así que los pediatras o los que trabajan en la urgencia la tienen como bien aprendida. Es esta primera hora y segunda hora de hospitalización ujú, abreviada. Tras eso, si el paciente sigue en similares condiciones o francamente está con requerimiento de oxígeno, lógicamente que ya se está pensando que se va a hospitalizar. Al menos en nuestra realidad, nosotros no tenemos pacientes en la urgencia, digamos, hospitalizados en la urgencia. Entonces, un paciente que se sabe que va a hospital, ingresa inmediatamente. Eso puede no ser la realidad de otros lugares. ujú, Hay muchos lugares en que en la urgencia claro. pueden estar con cierto tratamiento por un día o no sé, o más horas. En nuestra realidad, paciente que se sabe que ya va a hospitalizarse, ingresa inmediatamente. ¿Ya? Por lo tanto, un paciente que ya pasó por una primera, por una segunda hora de tratamiento con nebulizaciones o con aerosol terapia más corticoides, o sea que ya venimos con una etapa avanzada. Y lo otro que hemos estado luchando nosotros y que creo Sí. que lo hemos logrado es el inicio precoz del sulfato de magnesio, que Ujú, en algunos casos logramos que esto se haga en la urgencia, en otros casos, cuando el paciente estamos pensando que ya viene con una crisis suficiente como para dar una vuelta a cualquier soporte, intentamos que el sulfato de magnesio sea lo más temprano posible, es decir, un ujú, manejo agresivo de la broncodilatación. ujú, Y y lo que nosotros hacemos al menos, yo diría que este año de forma más concreta es que efectivamente tenemos una escala de severidad que aplicamos exclusivamente para el paciente asmático, que sería la escala de asma pediátrica. Y entonces un paciente que no está con mucho trabajo respiratorio, pero que suelen cursar a veces con estamos este ujú, compromiso como de las bases, bandas atelectásicas, etcétera, que nos dan requerimientos de oxígeno alto, pero el paciente se ve tranquilo, ese paciente es un buen candidato, al menos para nosotros, para oxigenoterapia de alto flujo. Todo el resto, o sea, paciente que ujú. está con trabajo con respiratorio importante, con disnea, va directamente a ventilación no invasiva. Así es. Entonces tenemos este paciente, ¿cierto? En este cuadro que ingresa. eh, sí, Daniel, por favor. Sí, Venga, venga. quería contar un poquito sobre lo que había comentado Fernando, ¿no? Muy importante eso de tener estandarizado, ¿no? Porque aquí nosotros todavía no tenemos eso, llegan los pacientes, muchos llegan directamente a la urgencia y ese proceso de como la hospitalización abreviado, el periodo de observación, sí se hace en urgencias, más o menos un par de horas y luego dependiendo de la evolución. Si no están respondiendo a los broncodilatadores y todo eso, pues definitivamente se piensa ya en una cánula de alto flujo. Es bueno porque ahora ya contamos también con materiales, ¿no? Que eso sí es innegable, que actualmente post pandemia se ha tenido mucho más acceso a las cánulas de alto flujo y todo eso, ¿no? Eso es importante. Muy bien. Entonces tenemos, digamos, como todo más o menos parejo en el sentido de que este paciente se maneja 1, 2 horas, ¿cierto? Es un cuadro moderado, Ujú, así que podemos esperar, ¿cierto? Ese tiempo, broncodilatarlo, ¿cierto? Sulfato, corticoide. Y bueno, y si el paciente efectivamente no anda bien, primero tenemos que saber que no anda bien, y para eso hay que valorizarlo, ¿cierto? De exacto. alguna manera. Tenemos que evaluarlo de alguna manera. Entonces, ya más o menos todos están de acuerdo que si el paciente no anda bien, la primera instancia puede ser que este paciente cánula de alto flujo, ¿ya? Y va a depender Ujú. del personal que haya, de la unidad, si se hace efectivamente en la urgencia o no. Ahora, ¿cómo lo vamos a valorizar? ¿Cómo lo van o van a ocupar algún score o no van a ocupar algún score? No sé, ahí para que ustedes me vayan comentando. Si quiere, Gabriela, de nuevo para que... ¿Ya? Bueno, nosotros generalmente usamos con los oficios, utilizamos el TAR modificado, ¿no? Para ayudarnos a mejorar si el paciente es pequeño y si no, la escala de severidad de asma que estaba conversando. Para ver si podemos, si es candidato o no de oxigenoterapia, ¿no? De alto flujo, la cánula de alto flujo. Eso es, y también la gasometría, si le han tomado, verificar
sí, pues está reteniendo o no CO2, porque ese es un indicador para nosotros si va a responder o no a cánula de alto flujo, porque si estamos empezando a tener un patrón que está reteniendo CO2, entonces vamos a necesitar definitivamente entrar a BNI, ¿no? Gabriela, ¿y usan un límite de puntaje? Por ejemplo, decir, no sé, los moderados van a CENAF o a Ah, oxígeno terapia de alto moderado, flujo. moderado, Ya. yo para mí moderados van así, ¿no? El puntaje severo va directo Severo a va BNI. 20, sí, BNI, Perfecto. definitivamente. Mariana, tu experiencia, los scores se pueden ocupar o es importante hablar de otra manera. Disculpa, Mariana, ¿a mí? Mariana, ¿te A Mariana, escuchó? Mariana. Sí, Mariana, los scores tienen utilidad o de repente es mejor ocupar una evaluación más subjetiva respecto al paciente. ¿Qué opinas tú? Gracias, David, por la palabra. Em, lo que están diciendo mis compañeros es, coincido en todo. Muchas cosas para comentar, pero concretamente lo que me preguntabas, David, sí, hay todo un tema con los scores. em, por supuesto, como bien lo están utilizando en Chile, bueno, hay Gaby también en Perú, se debe, en realidad nosotros en el Ministerio de Salud está incorporado el score, y en este caso es el score de tal. Em, hay millones de scores, muchos, hace muchos años, y sobre todo para asma. Si se fijan en en las publicaciones, hay un montón eh, de scores. Em, hay una controversia entre la recomendación de usar scores barra lo que realmente se está haciendo. Lo que hace un scores, sí, está comprobado que utilizar scores mejora o es un predictor de un triage adecuado. Ahora, salvo cómo se utiliza un score como muy categórico, entonces, bueno, si el paciente está de 1 a 3, no le hago nada, no, oxígeno me refiero, si es a partir de 6, entonces le coloco CAFO, lo que fuere, BNI, ahí es donde nos estamos empezando a equivocar. La mayoría de los trabajos que hubo de alto flujo en bronquiolitis, ahora nos estamos dando cuenta había errores. No por la implementación, no sino por el tipo de niveles de gravedad que tenían los pacientes, y tampoco por culpa de la CAFO, sino porque no habían sido evaluados, o si habían sido evaluados correctamente, el dispositivo que se eligió no era el adecuado. Entonces, o podemos pecar por menos o pecar por más. Nosotros en Argentina hay una dicotomía y una controversia 100%, que creo que no la pasa en Chile, que es una cosa son las normas del Ministerio de Salud, que la verdad que, por ejemplo, con lo que decía Fernando, nosotros tenemos en el Ministerio de Salud, salió en el 24 las normas para manejo de los pacientes pediátricos con insuficiencia respiratoria antes de ingresar al hospital, y es todo muy reglado, casi uno no se puede equivocar, ¿no? Luego vienen las normas para ingreso a la terapia intensiva. Pero ustedes saben que a partir en realidad siempre, a los residentes, que son los que manejan el hospital, ¿no es cierto? Se les enseñó, y además está dentro de las directivas del Ministerio de Salud, elegir, o sea, medir al paciente cuando ingrese. No para estigmatizarlo o no para calificarlo, sino para una forma también de transmitir a los colegas cómo está el paciente, y que todos veamos y pensemos el mismo criterio, si bien cada uno después tiene sus ideas. Simplemente eso. Si nosotros categorizamos y lo usamos como rajatabla, ahí es donde fracasamos. Simplemente sí puede funcionar, o sea, concretamente te contesto, David, funciona si lo usamos como una guía, no como una bajada de línea. Perfecto. Muy bien. Lorena, no sé, ¿quieres complementar algo respecto a la valoración de estos pacientes que estamos viendo en la urgencia? Sí, no mucho más de lo que dice Mariana, y me parece que esa última parte de, bueno, usarlo como guía está muy bien, pero no que eso defina el tratamiento. Por supuesto que hay que ver
cómo está el paciente, cómo evoluciona, más allá de estratificarlo dentro del score y de ahí definir el tratamiento. A veces, por ahí, hay pacientes moderados que no salen del moderado y hay pacientes que ingresan con un score muy grave y responden al tratamiento inicial, entonces por ahí nos apresuramos. Entonces me parece que tenemos que ser, como decimos, bueno, en la terapia todo es muy dinámico y el paciente hay que ver cómo va evolucionando, más allá de encasillarnos en un score. Me parece que esa es la idea. Igual, obviamente, que tenemos que ver, como dije anteriormente, ver la clínica del paciente, ver cómo está más que nada la mecánica, la frecuencia, los signos vitales y la saturación y guiarnos por la SAFI en estos chicos tan chiquititos que la verdad que es difícil en esa situación. Encima quizás el hecho de hacerlo en un estado ácido base empeora mucho más porque obviamente que necesitamos un Una basal, punción. pero tampoco estar, claro, que es dolorosa, los chicos se irritan un montón y eso empeora su cuadro respiratorio. Entonces, son pacientes re complicados de manejar y de tomar una conducta. Y me parece que también tenemos que pensar en evitar el ingreso a la terapia, tratar de darle el apoyo o el aporte necesario. También pensar también en los recursos que tenemos, quizás malgastamos los recursos y después el paciente termina entrando igual a la terapia intensiva. Entonces, tener en cuenta esa cuestión y también nosotros, que no sé si ocurre en el resto de los lugares, tenemos la ventaja de que podemos realizar ventilación no invasiva, no en la terapia intensiva, se puede realizar en la guardia, en la sala. Entonces esto también es un beneficio para el paciente, porque el ingreso a la terapia la verdad que no es para nada bueno para estos chicos, entonces para ninguno, ¿no? Pero me parece que también eso hace que la evolución sea, no sé, que no sea la misma. Estuve revisando en el SATIQ que nos ofrecieron los datos de este año y el año pasado y la verdad que no tenemos dentro de la terapia intensiva un número muy alto de pacientes asmáticos que hayan ingresado por crisis asmática pura. Tenemos un 6% de todos los pacientes que ingresaron en un año, o sea que algo se está haciendo bien fuera de la terapia para que estos pacientes no lleguen a empeorar tanto para entrar. Exacto. Próxima vez. Acá tenemos los diferentes scores que a veces uno puede utilizar, ¿ah? Tanto en la urgencia como en las unidades críticas, ¿ah? Está el score de TAL, ¿cierto? Que es muy conocido aquí en Chile, ¿cierto? El de WAN, principalmente en patología obstructiva, en lactantes más pequeñitos, menores de 2 años. También tenemos el score pulmonario, ¿cierto? Que es un score también en niños más grandes, que también se ocupa harto en los trabajos, ¿cierto? E incluso también aparece el Cabrini, que se ocupa sobre todo en pacientes más restrictivos, ¿ah? También se está utilizando. Entonces tenemos harta variedad, ¿cierto? De score, que lo importante, como ustedes bien dicen, es utilizar un score por un lado, o también está otra escuela, ¿cierto? Que es más subjetiva, que también es válida, ¿ya? La David, siguiente ahí, nos habla un yo- poquito, ya, perdón, dale, sí, Fran. ahí lo único que quería decir, estaba pensando así como, ¿qué cosa? Porque yo entiendo que tal vez cuando el manejo está muy estricto, digamos, quienes tenemos o tienen más experiencia pueden ver que hay pacientes que están en esa línea gris y que uno puede hacer cosas que cambian. Pero por otro lado también digo, ¿qué cosas no debieran ocurrir? Entonces, claro, supongamos un paciente llega a la urgencia y da un score severo y decir, este paciente está para ventilación no invasiva. ¿Sí? Entonces, hoy hay que ingresarlo porque está para no invasiva. ¿Y qué le han hecho? No nada, porque dio score severo. ¿Sí? Entonces, eso sí no debería ocurrir. O sea, Claro, tiene que haber un manejo escalonado. exacto. Tenemos que pasar quemar esas etapas porque el paciente obstructivo es el que suele responder al broncodilatador, pues. Entonces hay que quemar esas etapas. Ujú. Y luego de estas primeras horas, segunda hora, ¿cierto? Entonces
volvemos a categorizar al paciente y ahí podemos tomar una decisión si es que va a requerir soporte o no. Y lo último era en relación a la edad. Nosotros lo que hacemos es dividir a los pediátricos en dos: menores de 2 años, como más bronquiolitis-like, ¿cierto? Y sobre 2 años, un paciente con más sibilante o más derechamente una crisis asmática. Entonces utilizamos escalas diferentes, ¿sí? Así. Eh, eh, Particularmente nosotros estamos incorporando la del Hospital San Juan de Dios de Barcelona Ujú. para los menores de 2 años, y sobre los 2 años la de asma, que es la PAS, ¿cierto? Ya, Pediatric params. Asthma Score, ¿ya? Eso. Ujú. Perfecto. Sí, yo también estoy de acuerdo que hay que estos pacientes, según gravedad también, por muy grave que esté, quizás el tiempo que le vamos a dar va a ser menor de evaluación, pero hay que tratar de hacer algo, por lo menos un tiempo acotado para ver si efectivamente responde, sobre todo los obstructivos severos. Bueno, sigamos con el caso, ¿cierto? Bueno, al final todos decidimos conectarlo a cánula en la urgencia, ¿cierto? Y durante la primera hora es reevaluado en cánula y el paciente está vigil, un poco irritable, saturando 91, frecuencia cardíaca de 134, frecuencia respiratoria de 37 y con retracciones 2 cruces. Se le toman unos gases de control y aparece que el pH está en 7,36, PCO de 41, bicarbonato de 32, exceso de AC-2 y PO2 de 85. O sea, la claridad, ¿cierto? La clínica me está arrojando que este paciente está fracasando en canular tóxico, ¿cierto? Escalando. Eso, por un lado, me lo dice la clínica, y también los gases con una CO2 de 41, ¿cierto? Que un paciente que si bien está con trabajo aumentado, está con la frecuencia respiratoria elevada, ya está una CO2 en alza, ¿ok? Un paciente que ingresó con una CO2 baja, ¿se acuerdan? Entonces ya un paciente ya retenedor. Este paciente ya debería pensar ya, obviamente, en conectarse a ventilación no invasiva. Ujú. Entonces, se le solicita el cupo, ¿cierto?, en su unidad de paciente crítico pediátrico para conectarlo a ventilación no invasiva. Y acá están las preguntas, ¿cierto? Eh, ¿Quién está a cargo en su unidad del armado, el preseteo, de la conexión del ventilador no invasivo? ¿Qué equipo y circuito usted utilizaría? Ahí esas dos preguntas, ¿cierto? Gabriela, no sé, para que nos comentes. Ujú. Muy bien, sí, definitivamente cuando empieza a fracasar cánula de alto flujo generalmente se buscan el ingreso a la UCI, que es ahí donde se coloca la ventilación no invasiva. Mi servicio es una unidad de cuidados intensivos de 15 camas, ¿no? Hay un personal de técnico de equipos que nos hacen el armado de los equipos, de los ventiladores y de los no. Tenemos, ahí vemos los problemas y los recursos, ¿no? Porque ventiladores así específicamente para BNI solamente tenemos uno. Y y todos son ventiladores, digamos, grandes, ¿no? Ahí definimos qué necesitamos con este paciente. Es un asmático que recién entra, es mejor que entre a un ventilador grande porque hay una posibilidad de que pudiera intubarse, ¿no? Porque siempre hay, entonces se pone BNI en eso. Yo muy poco sería de poner un ventilador pequeño, específico BNI, para poner a este tipo de paciente que veo la posibilidad de que se puede agravar, ¿no? Incluso se puede controlar mejor los parámetros, se puede controlar y que pudiéramos ponerle una mascarilla. Si no tenemos una nasal que ajuste adecuadamente con un circuito bidireccional, una oronasal, que nos permitiría pues manejar mejor esa condición del paciente, ¿no? Y también ahí tenemos que hacer una evolución, un monitoreo más estricto, ¿no? Para no quedarnos en esa fase media gris de que intuban o no intuban y los médicos. Entonces ahí nosotros, por lo menos yo tengo una relación muy estrecha con los médicos tratantes, que estamos ahí vigilando y estoy dando mis observaciones y vamos checando, ¿no? Y si es necesario, para la intubación, si no está yendo bien, definir rápidamente ese paso. Yo tengo mucha preocupación, o sea, ya por los años de trabajo, a mí me preocupa más aquel paciente que es asmático, que está muy consciente, que está muy hablador o que está muy despierto, pero que su gasometría está viniendo fatal, ¿no? Son los que siempre me preocupan más, porque uno no sabe en qué momento puede descalibrarse todo el proceso. Y así, ¿no? Entonces ese sistema usamos dentro del sistema de aerosol terapia, usamos el aerogen que se conecta directamente al ventilador, ¿no? Y
Bueno, la programación inicial definitivamente es, la hacemos, si estoy yo, en el momento que puedo estar yo, lo hago yo, y si no, si el personal médico está, ellos son los que manejan también. Porque como les digo, yo soy la única fisioterapeuta en una unidad de 15 lechos, entonces es un poco difícil la situación en cuanto a recursos humanos, ¿no? Mariana, cuéntanos, tu unidad, ¿cómo hacen el armado? ¿Qué equipos tienen de no invasivo? Ah, Montiel, parece. Ahora sí. Perdón. Yo podría hablar un montón, pero te paso a Lore que te va a contar mejor que yo. Yo estoy en la unidad ahora actualmente de cardiovascular. Después, si quieren, les cuento Perfecto, de... Lorena. Dale, Cuéntanos tú Lorena. entonces. ¿Qué Bueno, equipo ocupan? gracias, ¿Cierto? De Mari. ventilación no Eh, invasiva, eh, ¿cierto? El preseteo, ¿cómo lo hacen? ¿Quién lo hace en tu unidad? en nuestra unidad yo estoy en la terapia intensiva y es un poco interdisciplinario. Entre el médico y nosotros, muchas veces nos dejan a nosotros y armamos el equipo, conectamos al paciente, le colocamos la interfase que encontramos, porque la verdad que en nuestro hospital tenemos recursos, pero también un poquito acotados, no tenemos todos los modelos de máscaras que quisiéramos, tenemos las Total Face en la terapia y alguna nasal, pero bueno, no se adapta a todos los pacientes, bueno, así que tenemos, estamos un poco limitados en ese aspecto. Lo mismo que Gabriela, usamos los multiprocesadores porque dentro de la terapia no tenemos, tenemos creo que un aparato de BNI que siempre está ocupado, o sea que tampoco disponemos de poder colocar un aparato exclusivamente de ventilación no invasiva. Respecto a la aerosol terapia, recién ahora tuvimos un paciente que podemos lograr conseguir un aerogen, que obviamente es mucho más efectivo, es mejor, pero no contamos con ese material, así que le hacemos aerosol, PAF con aerocámara, doble rama, y bueno, es lo que podemos ofrecerle a estos chicos. Y la programación la hacemos nosotros, vamos viendo de acuerdo al paciente, vamos seteando, empezamos con un seteo bajo, baja PIB y baja IPAP, buscando que tengamos un volumen corriente de entre 6 y 8 o 9 mililitros kilos, tratando de ser lo menos, que haya la menor lesión posible, que el paciente se pueda adaptar, las menores asincronías que podamos llegar a lograr. A veces, este chico de 4 años, en esa edad, a veces se requiere un poquito de sedación, alguna medicación que pueda coadyuvar, porque estos chicos, eh, los asmáticos de por sí son un poquito loquillos, entonces cuesta, salvo que estén muy agotados y se entreguen a la ventilación, eh, nos cuesta adaptarlos, pero nosotros hacemos después el seguimiento, estamos 24 horas en la unidad, así que hacemos el control continuo, tratando de tener FIO2 bajas y si podemos tener una vía arterial que en este tipo de pacientes seguramente no va a tener, hacer el control con SAFI y bien, no sé qué más. Fernando, cuéntanos, en tu unidad, ventilador pesado, ventilador liviano, full Ya, face, nasal, aquí voy a doble hacer rama, monorama. Tiene muy, todo, diría. muy directo, ¿ah? Muy directo. Lo políticamente correcto sería decir que la programación está a cargo entre el kine y el pediatra de turno, pero la realidad es que por lo menos el soporte no invasivo está bien a cargo nuestro. ¿Ya? Ese Ujú. es un área que es bien nuestra. Así que todo lo que es la selección del equipo, la programación inicial y la conexión propiamente tal está bien liderada por nosotros. En cuanto a equipos, nosotros el 100% de nuestros pacientes que va a ventilación no invasiva ocupan ventiladores específicos para no invasiva y ojalá
de un equipo de contexto hospitalario. Me refiero Mm, no a un mm, ventilador tipo HomeCare, ¿ya? ujú, Sino que un ventilador que ojalá tenga conexión a la red de oxígeno, ¿cierto? Baterías, probablemente gráfica ventilatoria. Así que el 100% de nuestros pacientes nosotros los ventilamos con ese tipo de equipo, con circuitos monorama, ¿cierto? Humidificación activa y también para todos nuestros pacientes con insuficiencia respiratoria aguda, no para el paciente crónico, sino que para insuficiencia respiratoria aguda es full face, mm, absolutamente para todos. Ya algunos, hemos tenido algunos casos de niños, eh, digamos, adolescentes muy grandes, que en ocasiones incluso las máscaras faciales pueden quedar un poquito cortas, nos pasamos a oro nasal solo por una cosa de tamaño, pero el resto es 100% full face. Respecto a aerosol terapia, ahí yo creo que todavía hay algunas complicaciones. Em, claro, ahora tenemos, como ustedes comentan, mucha más facilidad o más llegada con los nebulizadores de malla. mm, Pero ahí yo planteo una problemática que es que eh, está muy acostumbrado ahora que el equipo, ¿cierto? Como lo conocemos en invasiva, el nebulizador lo ponemos cercano al humidificador, ¿sí? Ahí el problema es que estamos teniendo el puerto exhalatorio muchas veces entre medio, ¿sí? O sea, mm, entre la aerosol terapia y el paciente está el puerto mm, exhalatorio. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos, en realidad, es si yo tengo el puerto exhalatorio en la máscara, que es lo que ocurre habitualmente en las full face, ¿cierto? Que tenemos este codo naranjo que incorpora el puerto exhalatorio ahí mismo. Entonces, inhalador de dosis media, ¿sí? ujú, Si yo quiero hacer un énfasis muy grande en la broncodilatación, entonces tratamos de pasar esas máscaras a codo azul, es decir, ujú. puerto exhalatorio en línea, y entonces deberíamos La colocar el válvula. nebulizador entre el puerto exhalatorio y el paciente, ¿sí? Mm, ya. Y en respecto a la programación, lo que nosotros hacemos en nuestro hospital es dividir un poco en cuanto al patrón. Si un patrón restrictivo tiene una cierta programación, patrón obstructivo tiene otra que es fundamentalmente presiones expiratorias bajas, ¿ya? Y estamos refiriéndonos a 5 o 6, y presión de soporte para lograr volúmenes corrientes de alrededor de 8 ml kilo. ¿Ya? 8, puede ser un poco más. En ventilación no invasiva uno no puede ser muy estricto con el volumen, pero alrededor de los 8 ml kilo. Y que la ventilación sea lo menos controlada posible, o sea, ojalá modo espontáneo, ¿sí? Que Soporte. el ventilador no se meta, solo soporte. Y en ese mismo sentido, como son pacientes en general grandes, asmáticos, niños más grandes, no hay grandes problemas de trigger, ¿ya? Así que ocupamos habitualmente los algoritmos propios en este caso, del Trilo y el AutoTrack o AutoTrack Sensitive, y con eso en general andamos bien. Em, Esto ocurre en lo que nosotros denominamos como salas de intermedio, ¿sí? Mm, ya. Nuestras camas de UCI son exclusivamente de UCI, y entonces estos pacientes están en un área de intermedio. Ah, Entonces, ya. por eso es que es una sala que está preparada para eso, que está acostumbrada, que lleva años, que tenemos colegas que están ahí. Entonces, por eso tenemos ese equipamiento que está como súper estandarizado. Ujú, claro que sí. Sí. Bien, son claro, manejos que probablemente también en muchos lugares, por lo menos en Chile, se están utilizando de esa manera, ¿cierto? Ahora, dentro de este paciente que lo tenemos ya conectado, ¿cierto? Al ventilador mecánico, lo tenemos ya, ¿cierto? Con su mascarilla, full face, lo tenemos, ¿cierto? En este equipo especial, generador de flujo, etcétera. Tenemos que empezar a evaluarlo durante su estancia en la no invasiva. Y probablemente los parámetros ventilatorios y hemodinámicos van a ser lo primero, ¿cierto? Lo que vamos a estar evaluándolo incluso a través de un score. Entonces, aquí hay varias maneras que uno podemos monitorizar. Está como les decía, la mecánica, y también muchos ventiladores permiten ver gráfica ventilatoria, ¿cierto? En lo no invasivo. Entonces, permiten ver las curvas, ¿cierto? Las de flujo, de presión, asincronía, ¿cierto? Que nos permite también mejorar un poco la monitorización y también el movimiento de las presiones, ¿cierto? Lo otro interesante es el driver respiratorio que uno podría evaluar también en estos pacientes, porque el driver respiratorio, ¿cierto? Es complejo. En invasivo uno ocupa el P01 o algún otro tipo de indicadores, pero acá
en el fondo, aparte de la clínica o de ver al paciente que está respirando con un driver más apurado, con una sed de aire que se denomina, ¿cierto? Algunos ventiladores permiten o tienen flujo máximo, ya que ese también es un indicador de cuando hay un aumento de la ventilación minutos en los pacientes. Ya también es algo interesante. Bueno, el volumen tidal, ya lo dijo Fernando, ¿cierto? También es un valor que muchas veces cuando el circuito, ¿cierto? No se hace la estanqueidad de este circuito previo y muchos ventiladores no invasivos no tienen la posibilidad de hacerlo, no sabemos cuánto es el volumen real que se está perdiendo en el circuito. Entonces también hay que tener esa consideración. Y por último, la saturación y como decía Lorena, ¿cierto? La SAFI también muy importante y bueno, también un gas arterial, ¿ya? No sé, Gabriela, cuéntanos también más o menos lo que ustedes realizan allá en su unidad. Sí, definitivamente, como decía yo, tenemos los monitores, los ventiladores multiparámetros, ¿no? Eh, en los parámetros iniciales de preferencia siempre comenzamos con parámetros bajos para ir adecuando la sincronía del paciente, ¿no? Con una baja sensibilidad, un PP bajo y una buena presión de soporte para ayudarlo a que disminuya un poco el esfuerzo, ¿no? El trabajo respiratorio. Y uno de los el monitoreo inicial que siempre estamos pendientes es que si nosotros adecuamos bien ese ventilador no invasivo, definitivamente uno de los puntos que tenemos que ver es que vaya bajando la frecuencia respiratoria y el trabajo respiratorio, ¿no? Porque nosotros estamos colocando la ventilación no invasiva precisamente como una ayuda al paciente, ¿no? Y no le vamos a generar mayores flujos para que pueda él luchar contra el ventilador. A veces hay pacientes que no se adaptan fácilmente, entonces ahí los médicos le tienen que poner algún tipo de sedante para que pueda adaptarse un poquito, pero suave, ¿no? Para que pudieran trabajar, para que pudiera adaptarse. Pero si no, es bien fácil que ellos se puedan ir adaptando. Uno conversa con el paciente, vas adaptándolos de poco y se va acomodando. Eh, volúmenes tidales, como dice, bajos, mantener volúmenes tidales de 6 a 8 y el monitoreo con la SAFI es importante y no ir subiendo, no ir escalando mucho el FIO2, ¿no? Nosotros, por lo menos lo que yo tengo en cuenta es que si nosotros vamos a subir más allá de mi tope, va a ser siempre casi 60% antes de pensar en que el paciente se me pueda estar agravando, ¿no? Siempre yo tengo presente eso en ventilación no invasiva, no subir más allá, porque si yo considero que mi paciente va a necesitar más de ese 60%, ya estamos pensando pues que ese paciente puede estar candidato a una ventilación invasiva precisamente, ¿no? Liana, Yo- Gracias, David. Muy bueno todo lo que lo que estoy escuchando de mis colegas en realidad lo fascinante es cómo trabaja cada país, ¿no? Creo que por eso es la razón de que estamos Yes. acá, ¿eh? Con las cosas buenas, con las cosas por corregir que cada uno sabe, ¿no? O sea, uno va a criticar su país. Ujú, Nosotros en Argentina, quiero decir un par de cosas y ahora voy a esto. En Argentina, como en Chile, ¿no? Que somos un país tan grande que en realidad también se diversifica la acción. Nosotros, una cosa es la ciudad de Buenos Aires y dentro de la ciudad de Buenos Aires los hospitales. Imagínense mm, todo el camino que nos falta recorrer. Y después la provincia de Buenos Aires y el interior. mm, Digo, que nosotros, seguro a lo mejor nos están escuchando muchos o de Argentina y de otros países, de Chile, de Perú, de Paraguay, ujú, este, bueno, de Colombia, sé que hay muchos invitados. Y, y bueno, hay una diversidad en algunos puntos nos encontramos, en otros nos diferenciamos, por lo cual es ujú, lógico, ¿no? Por las herramientas también que tenemos. En Argentina es muy difícil porque se suman muchas cosas, muchas situaciones, y creo que la falta de insumos es muy importante, pero saben que no es tan importante la falta de insumos como el trabajar en equipo. ujú, Entonces, cuando muy bien David pregunta esa pregunta muy importante, que es quién maneja, ¿no? Y a lo mejor en un hospital, en un área, lo maneja, o sea, miren todo lo que hay que recorrer. En un área lo maneja el kinesiólogo o el grupo. En el mismo hospital, en otra área, se maneja distinto. Es una ujú, locura. Imagínense de ahí al interior. Yo circulo por todo el hospital, ujú, estuve en terapia muchísimos años
estuve en intermedio, estoy a full con la terapia cardiovascular. Así que puedo como dar un diagnóstico de todo. Lo que dice Lore es importante. En realidad nos fueron mejor los pacientes cuando los conectamos al respirador, a los respiradores convencionales. Ahora ya microprocesados hay todos, ¿no? Convencionales, por las gráficas, por la compensación, que también la tienen, sí, entiendo los BIPAP, pero tiene un manejo y además una válvula que es mucho más, y además el drive, el disparo, mucho más sensible Sensible. que... Así que terapia intensiva de respiradores. Ahora, por ejemplo, yo en la unidad de step down intermedia, que bien me encanta, me gustaría ir ahí a FER a ver cómo trabajan, que me Ajá. encanta, voy a aprender un montón. Ahí estuve bastante ahí coordinando y cuando venía el paciente de la terapia inmediatamente, o de la guardia inmediatamente con respirador. ¿Podría ser colocarse un paciente en BIPAP? Sí, puede ser, pero la verdad que está indicado y está demostrado en las guías internacionales que es mejor con el respirador para mejor sincronía. Lo del respiratorio es fundamental. Nosotros lo que estamos haciendo es como no sabemos o queremos saber cuál es la variable que va a influir en predictores de tiempo, medimos todo al inicio, todo. Medimos drive respiratorio, medimos evaluaciones musculares, medimos evaluaciones ventilatorias, medimos evaluación motora, Ujú. que estamos viendo resultados, como lo presenté el año pasado. O sea, se mide el score antes, el score inmediatamente después y el score a un tiempo más. O sea, lo mismo que se hace en la sala o en la guardia, se debe hacer en la terapia intensiva para ver la evolución. Em, Las gráficas, yo siempre digo, y a esto quería, por eso levanté la mano, que yo siempre al lado de un paciente, y siempre se lo digo a todos, tienen que imaginarse la famosa, bueno, primero ecuación del movimiento y después la curva que demuestra. Y ahí para ver en qué momento del ciclo respiratorio está el problema. Porque es un juego de presiones. Tenemos la presión del equipo y por otro lado la presión muscular. ¿Qué está faltando? Si la presión muscular es mayor, entonces le tenemos que dar más presión del equipo. ¿Pero qué más presión? Más volumen, más flujo, está baja la compliance. En estos pacientes que al principio pueden tener una baja compliance por la obstrucción, luego inmediatamente mejora la compliance, por supuesto, con los broncodilatadores. Y muchas terapias se olvidan de los broncodilatadores. Es decir, las terapias intensivas, muchas veces uno entra y decís, bueno, pero ¿y dónde le hicieron? ¿Le están haciendo aerosolterapia? Ah, no. O sea, hay una predilección, bueno, por la ventilación invasiva o la intubación o lo que sea, en detrimento de eso que tiene que seguir estando desde el tratamiento con aerosolterapia, ¿no? Nada más. Eso. ¿Algo que encontrar de la mentalización de estos pacientes? Sí, yo tengo una pregunta antes de contestar. Lore, tú comentabas que en tu hospital los pacientes con ventilación no invasiva en general están fuera de la UCI, entonces, en una sala como de intermedio igual o básica. No, no, en general no. Lo que quise decir es que muchos al inicio ingresan a la guardia, se atienden ahí y en primera instancia los no graves, los que no están casi a punto de claudicar, pasan a la sala, tenemos una sala que es de respiratorio, que ahí van los respiratorios puros, entonces quizás que sería preterapia casi. O sea, son respiratorios los más graves antes de Sí. llegar a terapia. Entonces, Pero ahí ahí en ese tienes una lugar o en la... monitorización continua en ese lugar. Es como, tiene, Sí, 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 hay o sea, monitoreo es como un y intermedio. Ujú. Eso aquí sería un claro. intermedio, sí. Sí, lo que pasó en nuestro hospital, yo hace 20 años que estoy ahí y uno fue viendo cómo fue evolucionando un hospital viejo que tiene 150 años, que fue creado y diseñado de una forma y con la evolución de toda la tecnología y demás cuestiones, nos quedó un poco
poco desfasado de lo que fue en su principio a lo que es ahora. Entonces, bueno, tenemos esta realidad que está bueno, que a nosotros nos da oportunidades de trabajo, porque somos 6 kinesiólogos de guardia por día, más toda la planta, más los pacientes que se ven ambulatorios. O sea, tenemos un servicio de kinesiología bastante grande en este hospital y eso nos posibilita también trabajar en equipo, trabajar de una manera bastante integrada en la terapia. Si bien quizás yo no sé si fui clara o no, pero no es que nosotros no manejamos la BNI, depende del día de guardia. Hay días de guardia que hay médicos que sí trabajan muy en conjunto, hay médicos que directamente nos delegan esa función y está todo perfecto, y hay otros en los que no. Eso todavía no logramos que sea homogéneo durante todos los días de lunes a lunes. Claro, Pero bueno, estamos eso es en común, vías. sí, eso yo creo que ocurre en todos los lugares. Probablemente lo que nos ocurre a nosotros es que somos los mismos kinesiólogos hace muchos años ya. Así es. Entonces, claro, ahí hay un tema de confianza probablemente también. Claro, Pero eso yo me refería un poco porque creo que eh, no sé si me atrevo a decir como en Chile en general, pero la decisión muchas veces, aunque efectivamente hay un tema técnico, ¿sí? Y Mariana trató de abordar un poco ese aspecto entre decidir un ventilador pesado o un ventilador específico para no invasiva. eh, Pasa un poco, yo creo que por la gestión local, es decir, eh, yo voy a ocupar una cama UCI en invierno con un ventilador pesado para alguien que requiere ventilación no invasiva. Así es. Entonces, aquí en Chile, por lo menos, yo diría que No la se puede respuesta es pensar. como súper clara, es no. O sea, Ujú. los ventiladores pesados se guardan para los intubados. Exacto. Entonces, está bien. El creo tema es, que, creo que por ahí pasa yo diría, o sea, yo tengo mi opinión en realidad en relación a un ventilador convencional y un ventilador liviano, pero creo que a veces la decisión pasa ni siquiera solo por lo técnico, sino que por una cosa súper de gestión. O sea, aquí en campaña sí, sí, invierno los ventiladores pesados son para yo estoy intubados. muy de acuerdo Sí. con vos. Sí, en eso coincido. El tema es cómo distribuís y usás los recursos para, digamos, no malgastar el recurso que tenés, que es escaso y que por ahí lo vas a precisar para otro paciente más grave. En eso estoy de acuerdo. Ujú. Lo que por No, viste que ahí la también, no sé tecnología, si no Hay, fue. hay un punto la te- importante que tienen ustedes en Chile, es que ustedes tienen desde su sistema sanitario, desde la atención primaria, tienen al kinesiólogo que trabaja en el área respiratoria y lo tienen ya desde hace muchos años, ¿no? Y eso ha sido que ha permitido también que tengan esa forma de ver y enfrentar sus campañas de cuando tienen muchos pacientes. Conozco, hablo porque yo fui a un curso hace muchísimos años y tuve la oportunidad de participar en muchas cosas ahí. Entonces, en cambio, en nuestros países no se tiene eso, por lo menos en mi país, ¿no? No se tiene, por ejemplo, no hay un fisioterapeuta en la área de terapia de atención primaria. No tenemos en un centro de salud un fisioterapeuta que trabaje la parte respiratoria. ¿Por qué? Porque hay un problema ahí de leyes y cosas que todavía se están manejando. Y en mi unidad, como les digo, somos una kine para 15 pacientes y en emergencia es una para 20 camas y más las camillas, ¿no? O sea, entonces hay un problema de recurso humano que de repente hace que el enfoque al final Ujú. sea diferente desde el punto de vista y al momento de decidir cómo Sí, manejo un paciente sin de este duda. tipo. Ujú. Ujú. Sí, sí. Sí, entonces, yo estoy de aparte acuerdo que, bueno, con Fernando la lo que tecnología ha ido decís. cambiando también. Claro, te refiere a que los equipos son mejores ahora que antes. Equipos que Claro. están para un masivo, en las unidades que tienen hartas cosas que permiten buen sello, buen presurizado, buen gatillaje, buena Ujú. compensación de fuga, buena monitorización. Entonces, eso también ha hecho que hayamos dejado, como dicen, ¿cierto? Un poco los ventiladores pesados para pacientes intubados. Ujú. Exacto, eso sería lo lógico. Bien. Oye, sigamos con los Sí, criterios ahora de esa es la manejo, po. idea. ¿Qué les parece si qué creen ustedes sobre los criterios de éxito? Por ejemplo, Gabriela, tú lo tienes conectado no invasivo.
Y para ti, ¿qué es que, oye, anda bien en ventilación no invasiva este paciente? Yo creo que ya no va a caer a tubo, ¿ah? ¿Qué cosas te están diciendo que el paciente anda bien? Primero, uno que vaya a haberemos controlado, o por lo menos haya abierto su broncoespasmo, ¿no? Había cedido, pase mejor la oculta, la gasometría, la oxigenación en primer lugar por monitoreo y ya con eso se puede ir viendo, mejora, hay una sincronía con el ventilador y como en paciente asmático de repente le podemos ir dando el tiempo, durante tiempos podemos mirar, observar cómo está su patrón respiratorio, ¿no? Y podemos definir ya que este paciente, pues no creo que ya vaya a caer en tubo, va bajando su score, ¿no? Estamos evaluando con el score y seguimos, bueno, este paciente no va, no es un criterio Van de de la mano en conducir. realidad los criterios de éxito o de falla, ¿va? Entonces, uno están, ¿cuáles son los de éxito o los de falla? Entonces, Fernando, no sé, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria. Ujú, Sí, mira, afortunadamente les puedo hablar eh, no solo desde la impresión, nosotros desde el 2015 en adelante comenzamos a registrar a nuestros pacientes que caían a ventilación no invasiva y llevamos a cabo un trabajo en busca de estos predictores de éxito o fracaso, ¿cierto? De quienes les va bien o quienes les va mal. Y nosotros logramos establecer cuatro predictores. Uno de ellos es la frecuencia respiratoria, que eso está, pero en todos lados, ¿sí? ujú, Muchos trabajos hablan sobre la frecuencia respiratoria. ¿Sí? Y eso es algo que uno también le habla a los futuros colegas que están pasando con nosotros, ¿cierto? Le dice, ¿por qué conectó a este paciente a ventilación no invasiva? ¿Cuáles fueron los motivos? El trabajo ujú, respiratorio, etcétera. Bueno, eso mismo es lo que tiene que ir a evaluar después, ¿ya? claro, Entonces, si ¿cuáles fueron los motivos de antes? Esos motivos hay que ir a volver a revisarlos. Entonces, uno es la frecuencia respiratoria. Lo segundo es que nosotros utilizábamos una escala de severidad en ese registro, que en ese momento estábamos ocupando la escala de Woods, y la escala demostró que era un buen predictor también, es decir, un paciente que pasa por la BNI y el puntaje desciende, entonces es un paciente que tiene más probabilidades de éxito o menos probabilidades de fracaso. Luego, el índice saturación FIO2. ¿Sí? Ese a nosotros también nos pareció que dentro del trabajo tenía un buen predictor. Y por último, y que aquí este fue un resultado que hasta ese tiempo no estaba muy explorado en la literatura, que era la sobreinfección bacteriana. Y esa variable en nuestra población fue, pero devastadora. Pacientes que tenían sospecha o confirmación de sobreinfección bacteriana, el riesgo de fracaso era considerablemente más alto. Y entonces nosotros utilizamos esos predictores, digamos, para establecer un paciente que va bien versus uno que no va bien. Baja su trabajo respiratorio, bajó la frecuencia respiratoria, bajó la frecuencia cardíaca, estamos viendo menos uso de musculatura accesoria, vemos un paciente que se siente mejor, muchas veces, si son niños más grandes, son capaces de transmitirnos que se sienten mejor. Eh, y por otro lado, pensando en uno que no va tan bien, generalmente tiene que ver con el índice o con el índice de saturación FIO2, ¿ya? Es decir, un paciente que empieza a requerir cada vez más más oxígeno, oxígeno. ¿cierto? Y que no responde desde el punto de vista del trabajo respiratorio. Algo que nosotros observamos igual es que cuando nosotros conectamos a los niños a no invasiva, todos disminuyen su trabajo respiratorio, aunque sea un poco. Ujú, A todos les bajaba un poco la frecuencia respiratoria, un poco la frecuencia cardíaca. La pregunta es qué tan importante es ese descenso y qué tan sostenido en el tiempo. Y mm, eso es lo que marcaba la diferencia. Hay más de un trabajo que muestra esto en línea de tiempo y ve cómo efectivamente hay un descenso en los parámetros clínicos, pero es mucho más importante en el paciente que le va bien versus el que va a ir a fracaso o que va a terminar intubado. Entonces, para mí, si puedo hablar concretamente de predictores, sería lo clínico, que sería el trabajo respiratorio basado en frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, uso de musculatura accesoria. Si quiere incorporar una escala de severidad, incorpore la escala de severidad y vigile la oxigenación, el estado de oxigenación. Cómo está la es- FIO2 versus la saturación del paciente. Sí, porque hay muchos que le dan mucha importancia a los gases a veces, y la verdad que la clínica también es mucho más importante. Entonces hay sí. que tenerlo en consideración, ¿cierto? Lorena, no sé, algo.
que comentar de los criterios de éxito o fracaso? No, no, la verdad que estoy de acuerdo y usamos más o menos los mismos criterios. Y, ¿qué te iba a decir? Bueno, ¿y cómo realizaríamos el winning? Empezaríamos a hacer desconexiones, primero bajar la FIO2, bajar las presiones y hacer desconexiones Periódicos. temporales, hasta lograr la desconexión completa. Ese es todo también un tema aparte, porque en algunos lados efectivamente lo que hacen es hacer ventanas de binivelado a oxigenoterapia, después binivelado, en otros empiezan a bajar presiones, hasta que tienen presiones bajas lo pasan a oxigenoterapia, y en otros hacen como una especie de, como de prueba de respiración espontánea que le digo yo, que lo pasan a CPAP, ¿ya? Y después lo pasan a oxigenoterapia. Entonces, usted, Lorena, hace unas ventanas, ¿no? Sí, hacemos ventanas. También dependiendo de cómo empezó ese paciente, o sea, si lo agarramos muy graves, quizás da un poco de miedo. A veces llegamos a hacer una ventana bastante grande y en 2 días ya está desvinculado, pero eso va a ir dependiendo del paciente y obviamente siguiendo este monitoreo. O sea, viendo que si empieza a aumentar el trabajo respiratorio, empieza a aumentar la frecuencia, bajar la saturación, bueno, listo. No esperamos a que falle y a que se complique más, sino que, bueno, los vamos haciendo de manera progresiva. Así es. También dando tiempo a que su enfermedad disminuya la inflamación, actúen los medicamentos, bueno, y todo eso, dándole tiempo a la evolución de la enfermedad. Gabriela, ¿ustedes cómo hacen el retiro del masivo en tu unidad? Sí, igual, o sea, se va bajando los parámetros. El SAFI es un punto indicador importante, como decía, y después de CPAP hacemos periodo de desconexión temporal, ¿no? O sea, primero 1 hora y después vamos aumentando dependiendo de cómo el paciente vaya adaptándose, digamos así, ¿no? Eh, Fernando. Ah, perdón, Gabriela, sorry. Sí, así como te decía, ¿no? Eso es la parte del Winnie, realmente ya es para irse de manera progresiva, digamos así, dependiendo de cómo esté el paciente y controlando el monitoreo de la saturación y el score y todo lo demás que ya hemos estado analizando. Y va a oxigenoterapia de pente de cánula para dar el soporte y ahí vamos, ¿no? Cada paciente, ahora depende del tipo de paciente, ¿no? También, porque hay unos pacientes que tienen alguna otra complejidad, ¿no? Pacientes que de repente son hipotónicos o pacientes que tienen alguna hipertonía por ahí, ¿no? Que también puede complicarnos el caso, o sea, paciente y paciente, ¿no? David, acá Este paciente, quisiera, Fernando, es un paciente obstructivo con una, ¿cierto? Con una crisis asmática. ¿Cuántos? ¿2, 3 días debería estar en el invasivo? Como ya pensando en el retiro, Fernando. Sí, Seba, ¿querías decir algo antes de...? sí, no, es que había también una pregunta un poco relacionada a lo que habías comentado hace, o sea, hace recién un ratito, que era con respecto a la relación, o si existía alguna relación de los pacientes con crisis asmática, pero que estaba asociado también una neumonía en ese Mm, paciente como factor de fracaso, que Claro, obviamente ahí se desvía un poquitito probablemente el desenlace que podríamos tener con el paciente o el abordaje que debería ser mucho más efectivo y obviamente, tal como tú decías, a veces de la diferencia si es que es una neumonía viral o bacteriana. exacto. ujú. Claro, a eso apunta en el fondo lo que yo te decía, esta variable que nosotros encontramos, apunta justo a eso, que las crisis asmáticas en general andan bien. Ustedes no sé si han Bueno, fijado que en la literatura hay como un conflicto con el asma y no invasiva, sobre todo en adultos. ujú, Y yo creo que en pediatría nosotros no lo tenemos. Las tasas de fracaso, al no menos de sé. nuestra unidad, son menos del 2%. O sea, en general los pacientes con asma pura les va súper bien y son súper agradecidos. Y como dice David, en menos de 72 horas en general están sin el ventilador. Nosotros teníamos medianas de duración de la ventilación no invasiva de 72 horas. Entonces, Mm, es un paciente que responde rápido en general, si es que va todo bien, ¿ya? Y quienes no, finalmente uno terminaba diciendo, sí, es que en realidad no era solo asma, ¿sí? No así era solo es. la crisis asmática, sino que había algo más. En Y muy, relación al winning, lo que nosotros hacemos es algo muy parecido a lo que estaba comentando Lorena. Sin duda que hay parámetros que te hacen pensar que el paciente va mejor, o sea, lo que estábamos comentando recién, trabajo respiratorio, etcétera, pero también uno dice, hoy está moviendo mejor volumen corriente, podemos ir bajando un poco las presiones, la FIO2, etcétera.
Pero en paralelo, cada atención de nosotros diaria implica una desconexión del Ujú. ventilador. Y a mí me parece que si hay algo que uno pudiese como sugerir es que qué mejor momento para evaluar cómo va el paciente que cuando le suspendes el ventilador. Es como ver sacarle el tubo al intubado. Decir, Ya. oye, ¿cómo te va hoy día? Bien. Ah, no, volvemos a poner el tubo. Aquí es mucho más fácil sacar la máscara, ¿cierto? Le hace el aseo que viene con la parte de enfermería, lo movemos un poco, ¿cierto? Y qué mejor momento para evaluar cómo va el paciente. Si está tolerando estar con nada de soporte, probablemente un paciente que va mejor, que podemos reducir aún más los parámetros del ventilador o que podemos hacer estos periodos de desconexión más largos, ¿sí? Entonces, a mi gusto, es mezclado entre la baja de parámetros y las ventanas, pero creo que las ventanas son de mucha utilidad. Y y lo que sí nosotros, porque yo pienso que otros sistemas, en el fondo, ¿cuáles son los riesgos? O sea, si yo, por ejemplo, hiciera una desescalada de parámetros hasta llegar a CPAP de 2, el riesgo ahí, en el fondo, es que voy a alargar mucho ese proceso y el paciente va a estar mucho más en la UCI o más en la UTI o más hospitalizado. Por otro lado, si yo soy muy agresivo y digo, ah, no, está perfecto y le saco el ventilador, no lo conecto más, es probable que horas más tarde me vuelva a tener que conectarlo, ¿cierto? Nuevamente como de rescate. Entonces, sí, yo encuentro que hay que ser como moderados, o sea, ni tan lentos ni tan Ya. agresivos, pero me parece que los periodos de ventana son muy útiles para evaluar esa respuesta y no quedarse tan pegados en la retirada. Así Así es. que yo estoy de acuerdo ahí con Lorena, que una mezcla entre la baja de parámetros y las desconexiones. Así es. Sí, lo importante es asegurar que efectivamente el retiro sea el adecuado y que no tengamos que reconectarlo en un futuro próximo. Ujú. Así que me parece muy bien. ¿Algún comentario más, estimados colegas, respecto a los criterios de éxito o fracaso, Mini? Bueno, la verdad que hemos conversado bastante de este caso, ¿cierto? Este paciente con crisis asmática, lo ingresamos con la urgencia, ¿cierto? Lo pusimos un rato con cánula, ¿cierto? No anduvo, vimos los criterios, ¿cierto? Por los cuales no anduvo y tuvimos que ingresarlo a no invasivo. Elegimos un buen equipo, ¿cierto? Un equipo especializado, idealmente monorrama mucho, ¿cierto? Con portal exhalatorio, un modo, como decía Fernando, ¿cierto?, que permita que el paciente respire en forma espontánea, y eso es muy importante, sobre todo para evitar la sincronía cuando uno coloca, por ejemplo, frecuencias mandatorias muy elevadas, ¿ah?, sobre lo fisiológico. Y eso también hay que estar ojo con eso. ¿Ah? Obviamente también una FIO2 que permita también saturaciones entre 92 y 97 también es como lo adecuado, ¿cierto? ¿Ya? Y que en el fondo el paciente tenga una mejora en el score, si es que estamos hablando con score, ¿cierto? O en la mecánica, idealmente dentro de la primera hora, sobre todo si son pacientes más graves. Bueno, este paciente anduvo bien, lo pudimos guiar, así que felicitaciones a todos. ¿Ah? Salió, Anduvieron salió. todos excelente, Lo ¿ya? logramos, lo Nos logramos. salvaron, nos salvaron. Muy Acabo de bien. ventilador. Exacto, ya está en su Oye, casa ya oye, David, preparando la yo Navidad. quería comentar algo más. Por ejemplo, puede ocurrir, ¿cierto? Que nosotros tenemos una radiografía que viene desde la urgencia, ¿sí? El paciente ingresa, mientras se le está haciendo le toman una radiografía Te conté, Luis. y que uno lo recibe después, varias horas después, o incluso puede ser un paciente que ya está en sala básica y se deteriora. Y entonces ahí es donde yo en general también hago referencia a tener una nueva imagen. ¿Sí? Mm, O una radiografía o ecografía, no así es. sé, pero una nueva imagen, porque puede ser que esa radiografía de hace 12 o 24 horas no explica el cuadro que estamos viendo ahora. Ujú. Y una nueva radiografía también nos puede ayudar a decir, sabes que ya no es solo asma, sino que ahora Mm, hay compromiso alveolar. ¿Sí? exacto. Entonces, tener ahí como consideración, ¿cierto? En un paciente que tal vez no están dando bien o que tengo una imagen desde hace muchas horas atrás, la posibilidad de tener una nueva imagen Ujú. y intentar explicar por qué el paciente sigue con dificultad respiratoria o empeoró. Perfecto. Perfecto. Sebastián, tenemos preguntas del...
Habían unas, bueno, que ya le habían ya respondido un poco, que eran con respecto a los criterios de éxito y los criterios para pasar ya a una intubación, que Ujú. se habló muy bien. Y otra que queda en el tintero, sobre todo en el ámbito cuando hablamos del manejo inicial al momento de conectar al paciente a cánulas de alto flujo, que es el uso o la importancia que tiene el índice de ROX, pero en el ámbito pediátrico. Así. Buena La dejo pregunta. ahí, la discusión hacia todos. ¿Ya? Bueno, yo después te sigo. Oye, yo el año pasado escuché al doctor Vincent Modesto en un simposio que está a cargo del doctor Martí Pons. No sé si Ah, Martín, lo han escuchado claro, por claro. ahí. Ellos tienen un simposio todos los años, no sé si es todos los años o cada 2 años, específicamente sobre no invasivo, Ah, sí. tanto CENAF como. Y el doctor eh, Modesto lo que mostró es que los índices de oxigenación, tanto el ROX como el ROX-HART en pediatría, aunque efectivamente lograban predecir, digamos, el fracaso, lo hacían de forma tardía. Es decir, en las Mm, primeras horas no había significancia estadística en sus valores y sí los tenían, pero después de las 12 horas en adelante. Entonces lo que él mostraba es esta escala que utiliza el Hospital de San Juan de Barcelona, que mostraba buena correlación desde el principio, pero también lo que él habló es que los valores, digamos, por sí solos, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, el uso de musculatura accesoria, suelen ser de forma aislada predictores tempranos. Entonces, por ahí se nos anduvieron cayendo un poco estas escalas así. como el ROX y el ROX-HART en pediatría, porque aunque predicen tardía. O sea, ¿de qué me sirve saber que a las 12 horas va a fracasar? Ya lleva 12 horas de CENAF. Ujú. Uno quiere tener una respuesta un poquito más precoz. Más temprano. Entonces, al menos yo me quedé con esa idea muy marcada del simposio del año pasado. Bien. Lorena, Excelente. ¿algo que comentar? No, no, no. Es solamente decir que es importante el manejo interdisciplinario, ¿no? Es que sí, es bueno. Y sobre todo la evaluación, ¿no? La evaluación para mí es un punto fundamental durante el proceso, durante el tiempo que el paciente está con nosotros, en el momento que lo vemos, en todo momento. Siempre hay que estar pendientes de todos los factores que tenemos que tener en cuenta. Y como le dije en algún momento en la charla, es eso cuando empezamos a ver que nuestro paciente necesita más, está necesitando más oxígeno, ¿no? Como dice, puede ser que se esté agravando ya y ahí sí es importantísimo tener una RX de control porque su problema puede estar agravándose, no es el mismo paciente que recibimos. Y eso es importante para evitar, ¿no? Que tengamos una intubación luego tardía y que nos pueda llevar a otros problemas con el paciente. Yo creo que ese punto es muy bueno para tenerlo siempre presente, ese foco como una alerta siempre, ¿no? No confiarnos mucho en que sí está saturando bien y paciente estamos, pero estamos todavía con una fracción de oxígeno muy alta. Entonces eso yo creo que hay que tener muy en cuenta para mí. Gracias, Gabriela. Antes de darle la pasada a Sebastián ya, para que nos estamos ya despidiendo, ¿cierto? Quiero agradecerle a todos ustedes por la prestancia que han tenido hoy día, ¿cierto? De conversar con nosotros respecto a su labor en los diferentes centros, los diferentes lugares de la TAM, que pueden ser muy diferentes, pero también nos van uniendo, ¿cierto? A través de estos webinars que nos permiten ir conociendo a poquitito las cosas que se van haciendo. Así Así es. que agradecer solamente, ¿ya? Y Sebastián. agradecer a ustedes también por Muchas todo. gracias. Muy amable. Agradecer a Gracias. todos, chiquillos, muy agradecido por este gran equipo. Creo que la de mejor forma posible de que podamos terminar este año, ¿cierto? A través del último webinar de la Sociedad Latinoamericana de Cuidados Intensivos Pediátricos. Importante aprovechar esta ventana para invitar a todos los kinesiólogos de los distintos países de Latinoamérica que se quieran unir al comité. Las puertas están También. abiertas. Eh, Entre más cantidad de kinesiólogos, fisioterapeutas seamos, mucho más fuertes, podemos trabajar en equipo totalmente a lo largo de Latinoamérica. Se van dando cuenta de que eventualmente ahí tenemos muchas realidades que son distintas, en algunos lugares mucho más experiencia que en otros, entre todos nos vamos apoyando y eso es un poco la idea de SLASI, SLASI somos todos. Así que agradecerlos y quiero dar el último pase, ¿cierto?, a Evelyn para cerrar este magnífico webinar.
Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por su participación en este webinar. Sebastián, muchas gracias también por la organización y la coordinación del Comité de Kinesiología, que para nosotros es absolutamente valioso en el SLASIP. Quiero darles a todos unas felices vacaciones. De aquí en adelante vamos a tener un mes de descanso y vamos a retomar las actividades académicas a partir del 15 de enero. Esperamos que todos tengan una feliz Navidad, un feliz año nuevo y pues de SLASIP un fuerte abrazo para todos. Muy amable. Feliz Navidad para todos. Gracias. Gracias. Gracias a Chao, todos. chao. Gracias. Muchas Una gracias a todos los que fotito, se una conectaron. fotito. Que estén muy bien. Gracias, chicos. Se pasaron. Gracias, chicos. Muy amables. Que estén muy bien. ¿Cuánta Que gente estén se muy bien. tuvo? Una Chao. foto, una foto. 60 y algo. Ahí ¿Cuánto? está. ¿70? ¿70? 60 y algo entre las dos. Entre Facebook y Sí. Zoom. Así que Excelente. súper. Súper. Fotito. Una fotito, espérame. Ahora sí, 1, 2, 3. Ya está. Ese que me la pongáis todo el ahora. Ya, Muchas gracias, muchachos, chicos. Que estén un súper Gracias. abrazo, bien. gracias. Que estén Gracias, bien. Un un gusto abrazo. compartir con ustedes. Chao, Chao. gracias. Chao, chao.